Muy buenos días. A nombre de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina y el Grupo Mujer y Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que impartirá la doctora Teresita Corona Vázquez, jefa de la División de Estudios de Posgrado de esta facultad, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el 14º Simposio Ciclo Mujer y Ciencia UNAM. Quien habla, soy la doctora Marta Pérez Armendáriz, profesora investigadora de esta Facultad de Medicina y actual presidenta del Grupo Mujer y Ciencia UNAM. Con relación al contexto que el día de hoy nos reúne, aún en la actualidad prevalecen los sesgos de género en la investigación a nivel mundial. No obstante, el que las mujeres representamos poco más del 50% de la matrícula de educación superior, nuestra representación como investigadoras en las ciencias químico-biológicas y de la salud, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, áreas STEM por sus siglas en inglés, a nivel global es inferior al 30% e incluso hay algunas áreas en que este porcentaje cae más allá del 10%, de acuerdo a datos recientes de la UNESCO. De ahí que se crea el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a fin de reconocer las aportaciones de las mujeres investigadoras y acercar a las niñas y a las jóvenes a la ciencia. Esta fecha fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas en el 2015 y ha sido el resultado de muchas décadas de activismo de diversas organizaciones de científicas del mundo, incluyendo las nacionales, quienes siendo estudiantes de posgrado del área biomédica, comenzamos hace 42 años a visibilizar las aportaciones de las científicas mexicanas, así como el desarrollo de políticas científicas con perspectiva de género que permitieran justamente una igualdad de oportunidades entre los géneros para el desarrollo científico. Estas acciones las hemos continuado ya como investigadoras y hemos impulsado este trabajo a través de las actividades realizadas por el Grupo Mujer y Ciencia UNAM, organización transdisciplinaria que se fundó hace 16 años en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otras contribuciones de políticas científicas con perspectiva de género que ya han sido incorporadas al Plan de Desarrollo de la UNAM, es el Grupo Mujer y Ciencia UNAM quien propone a la Coordinación para la Igualdad de Género y a nuestra actual universidad, rectoría, la creación de una división o área STEM de Ciencia, Tecnología y Matemáticas, la cual ha puesto en marcha el programa que ahora cumple su segundo año y que en este presente año ha incluido más de 85 eventos en las diferentes dependencias de nuestra máxima casa de estudios, lo cual es un gran logro. Es así como en este contexto de activismo y liderazgo en este campo, la División de Estudios de Posgrado y el Grupo Mujer y Ciencia UNAM, tenemos hoy el honor de que la doctora Teresita Corona Vázquez imparta la conferencia magistral titulada La Mujer en la Ciencia y la Salud. A continuación, leeré algunos aspectos de su semblanza curricular a fin de mostrar su ejemplar trayectoria. La doctora Teresita Corona es graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México. Ella es especialista en neurología con estudios de maestría en ciencias médicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3 e investigadora de ciencias médicas F de los Institutos Nacionales de Salud. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido también la primera mujer que ha presidido la Academia Nacional de Medicina en México, fundada pues hace más ya de 150 años. También ha sido titular del laboratorio, es titular del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en donde también fue la primera mujer que dirigió este instituto durante el periodo 2007 al 2012 y del periodo 2012 al 2017. Su presidencia en la Academia Nacional de Medicina, como presidenta de la Academia Nacional de Medicina, fue en el año 2019 a 2020. Dentro de sus actividades académicas, hay que resaltar pues, el que ella es miembro del Consejo Interno de Neurología, miembro del Consejo Interno Asesor de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesora
de posgrado y pregrado de neurología de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha dirigido 60 tesis de pregrado, posgrado, maestría y doctorado. Ha sido integrante del comité de candidatura del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. También profesora del curso máster en neuroinmunología de la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona en el Hospital Vall d'Hebron. Ha fungido como vocal de la Junta de Gobierno del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. También ha sido vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Medicina Genómica. También ha sido vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Rehabilitación y actualmente es vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Psiquiatría. Asimismo, es miembro de diversos comités internacionales como la World Federation of Neurology, el G7 Plus Strategic Working Group, el Global Action Against Dementia de la World Health Organization, también integrante del World Dementia Council, del Environmental Neurology Specialty Group. También ha formado parte del comité del International Women in Multiple Sclerosis y, bueno, ha estado también como integrante del Consejo Estratégico Franco-Mexicano e integrante del Comité de Salud de la Fundación Gonzalo Río Arriaonte. Ella ha recibido múltiples reconocimientos. Entre estos se encuentran el mérito de los profesionales en la salud, doctor Manuel Velasco Suárez, que otorga el Consejo de Salubridad General en el 2008. También obtuvo la presea Mujer en la Salud, Mujeres de México, de la Cámara de Diputados y del Foro Femenino. También obtuvo el primer lugar coautor de estudios multicéntricos latinoamericanos para evaluar los déficits cognitivos y psiquiátricos en esclerosis múltiple. Obtuvo el premio del mérito de los profesionales en salud pública en investigación clínica, que es el premio Dr. Miguel Otero, y dictó la conferencia Dr. Antonio Subirana Oller, destinada a neurólogos iberoamericanos con aportaciones relevantes y el reconocimiento a su labor en Iberoamérica, invitada por la Sociedad Española de Neurología en el año 2013. También la doctora ha obtenido la condecoración Eduardo Lisiaga por su distinguida contribución como notables avances en las ciencias médicas y administración sanitaria asistencial. Obtuvo el reconocimiento al mérito universitario por la labor académica realizada durante 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. También el reconocimiento de la Secretaría de Salud y de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por su excelente trayectoria como directora general en el 2017. Asimismo, también obtuvo el reconocimiento al mérito médico en el 2019 por la labor que a lo largo de su vida la ha distinguido por su reconocida vocación de servicio y entrega a la formación de generaciones de médicos. 2019, máximo galardón que se le otorga a un médico en México. Y bueno, como comenté quizá a un inicio, pero lo repito, ella es actualmente la jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. Y bueno, pues sin más preámbulo, doctora Teresita Corona, un honor poder presentar su conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradezco a la doctora Marta Pérez y al Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM el haberme invitado a conversar con ustedes acerca de la mujer en la ciencia y en la salud. He preparado algún material que espero que les sea de utilidad y que lo puedan igualmente disfrutar de alguna manera. Como dijo Simone de Beauvoir, no pretendo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino poder sobre sí mismas. Vamos a hablar de la equidad de género en salud, educación e investigación. Como igual saben, la equidad de género se refiere a las acciones realizadas a evitar la exclusión y discriminación contra las personas debido a su identidad de género. Por supuesto, son
innecesarias, evitables e injustas. De ahí se deriva el sesgo de género, que es un planteamiento erróneo de igualdad o diferencia entre hombres y mujeres en su naturaleza, sus comportamientos y o sus razonamientos, el cual va a generar una conducta desigual en los servicios sanitarios, que es ahorita parte de lo que nos vamos a referir, en la investigación y que va a ser discriminatoria de un sexo respecto al otro. Respecto a las estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer, el Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2020 en México nos dice que la población de mujeres representa más de la mitad de la población total, como ya sabemos, con respecto a la población de los varones, de los hombres, y que el promedio de la mediana nacional es de 29 años. En el grupo de las mujeres es un año mayor y esto se ha ido haciendo menor con el tiempo. En promedio, las mujeres tenemos 2.1 hijas o hijos. Sin embargo, como podemos saber y como lo hemos visto, este es un promedio nacional, pero si lo vemos por estados, todo lo que es la parte de nuestro país sur-sureste, el promedio de hijos puede llegar a ser hasta de 5 por mujer. Bueno, el promedio de escolaridad de las mujeres de 15 años y más es de 9.6 años. Hay un mayor número de mujeres analfabetas en nuestro país que hombres y diversos estudios han demostrado la relación, esto es muy importante, inversa entre el número de hijos y la participación laboral de las mujeres. El Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, en este día se instó a que se asuma el compromiso de poner fin a los prejuicios, a que se invierta más en ciencia, tecnología e investigación para todas las mujeres y todas las niñas y que se les ofrezcan las mismas oportunidades para mejorar sus perspectivas de carrera, su desarrollo profesional y su desarrollo personal a un largo plazo. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, entre paréntesis STEM, persiste desde hace años en todo el mundo y en nuestro país es enorme, como vamos a ver más adelante. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030, en la que México está pendiente en esta agenda que se firmó hace tiempo. Y de acuerdo con un estudio realizado en 14 países de la OCDE, la probabilidad de que las estudiantes terminen licenciatura, maestría y doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es del 18, 6 y 2% respectivamente, mientras que para los hombres es del 37, 18 y 6 respectivamente, prácticamente el doble. Entonces, nuestros hijos, los hombres y las mujeres, tienen que ser educados de una manera igualitaria en cuanto a que se les ofrezca el conocimiento científico de manera igualitaria. No se le tiene que dar a la niña una muñequita porque ella va a ser cuidadora y al niño una bicicleta porque él tiene mejores aptitudes motoras. Ambos tienen que tener las mismas oportunidades. Las desigualdades de género en educación y resultados, de acuerdo a la OCDE, a los indicadores recientes, nos dicen que los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de seguir una carrera profesional en el nivel secundario superior en la mayoría de los países de la OCDE. Sin embargo, en México esto no es exactamente así. Hay más graduados que el promedio de la OCDE, pero aquí tenemos que tomar en cuenta que esto nos está hablando de nivel secundaria superior, que en México pudiera ser el nivel técnico. Y por supuesto tenemos más mujeres en niveles técnicos que varones, porque los varones tienen una mayor probabilidad de continuar hacia la licenciatura y las mujeres al nivel técnico. ¿Qué pasa con los médicos, con el hábitus médico autoritario que hemos estado viendo y que para la Facultad de Medicina es muy importante tenerlo muy claro?
Esto se gesta en México desde años de formación en las escuelas de medicina, así como en la residencia y la especialización. Y son elementos de proceso las jerarquías de la profesión, la desigualdad de género, que ha sido sumamente importante desde que se gestó. Algunos obstáculos que encuentran las mujeres en este ámbito son segregación, limitaciones en su vida reproductiva, hostigamiento sexual y laboral e inequidades laborales. En este trabajo que publicamos hace tiempo, lo que pudimos observar era pues ya lo que ya sabemos ahora, que la matrícula universitaria relacionada con las mujeres se iba aumentando en escuelas y facultades de medicina. Y esto sigue actualmente. Y es a lo que se le ha llamado la feminización de la medicina, término que en lo particular pues no me gusta. ¿Qué pasa ya en el posgrado? Y esto sí ha sido una sorpresa muy interesante. También empieza a existir una brecha en donde las mujeres van teniendo mayor número de especializaciones que los varones. Este es el promedio, estas son las mujeres y los hombres. Vamos a ver cómo se da esto y en qué especializaciones se va a dar. Ahora, ¿qué pasa? Pongo el ejemplo de neurocirugía porque es una especialidad muy complicada, es quirúrgica, tiene muchos años para llegar a tener el grado de neurocirujano. Habitualmente después de que salen como neurocirujanos hacen una subespecialidad y entonces genera muchísimo espacio en la vida de quien lo está haciendo, ¿no? Es una división de las ciencias médicas que está, por supuestamente, poco representada por las mujeres o subrepresentada por las mujeres, aun cuando tengan el mismo grado académico para iniciar esta especialidad, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, las mujeres residentes de neurocirugía, como ustedes pueden ver, son el 12 y el 32%, ya van aumentando en Europa, lo cual es muy importante porque nos van dando la pauta. Y bueno, pues esto, a pesar de que lo que acabamos de comentar, la matrícula universitaria de las mujeres es mucho mayor, llega al 70%, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en la India en ese sentido? Aquí me encontré un artículo muy interesante porque precisamente por su cultura consideran que la escucha, la conversación por sí misma es lo que va a generar los cambios para evitar y transformar la cultura de discriminación a la cultura de aceptación de estas cirujanas. Es parte, me parece a mí, de la estrategia que se tiene que llevar en la actualidad en todo el mundo. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pues se tardaron, hubo una primera neurocirujana y tuvieron que pasar 19 años para que se graduara la segunda. Ella, la segunda neurocirujana, incluso fue jefa de residentes y durante su estancia refiere haber tenido dificultad en el plano de relaciones interpersonales, laborales y sociales con sus compañeros, sobre todo del ámbito de neurocirugía, al ser jefa de residentes, no tanto de las otras áreas, ¿no? Así ha ido evolucionando, llegamos a tener el 16% de residentes, mujeres, pero actualmente bajó al 10%. Esto pues seguramente va a ir fluctuando, pero se debe de llevar la estrategia que en su momento se hizo para decirles que esta especialidad, así como muchas otras especialidades quirúrgicas, está abierta para que también las mujeres puedan disfrutar de ellas si es lo que quieren hacer en su vida o que sea lo más satisfactorio para ellas. En otro ámbito, en el Consejo Nacional de Neurología, por ejemplo, que es una especialidad totalmente médica, mucho más
supone que es más aceptada para las mujeres. Sin embargo, ustedes ven, actualmente hay un 72% que tienen su Consejo Mexicano de Nefrología actualizado, su certificado, y solo el 28% de las mujeres. No entiendo por qué pasa esto, porque para muchos, sobre todo, bueno, los hombres dan más consulta privada que las mujeres, y para hacerlo tienen que tener actualizada la certificación del Consejo. Esto pudiera ser una de las explicaciones, pero me parece que habría que abundar en qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con la inserción de las mujeres en la ciencia? Bueno, ya antes hablábamos de la proporción del 50% en la educación superior. Actualmente ya sabemos que esto puede llegar por lo menos en las ciencias de la vida y de la salud hasta el 70%, y lo que yo les había comentado de la presencia femenina. Sin embargo, en el ámbito de la investigación científica, las mujeres representaban cuando hace algunos años el 30% y actualmente el 38%, se acercan al 40%. Me parece que vamos avanzando, pero aún no es suficiente. Y responde en gran medida a las condiciones estructurales en las que aún prevalece la dificultad de las mujeres para acceder a territorios de mayor jerarquía que han sido predominantemente masculinos. Hablando de ciencia entre mujeres, este es un libro que tiene capítulos muy interesantes que se hizo en Guadalajara, en donde se comenta que se deben desarrollar programas y políticas sociales dirigidas por distintos institutos y gobiernos para optimizar y respaldar el desarrollo femenino en la educación e investigación. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que debe haber políticas transversales, políticas que estén apoyando a las mujeres para que efectivamente desarrollen como parte de su vida una profesión digna y que sea remunerada como tal. Entonces, ellas dicen, bueno, pues hay que ayudarlas a concluir sus estudios, respetar y otorgar más tiempo durante el periodo reproductivo, el nacimiento de los hijos, garantizar, en este caso serían guarderías, ¿no? Y el cuidado de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, las mujeres se dedican que están en su profesión, tienen que conciliar con el cuidado de los hijos, con el cuidado de sus adultos mayores, en fin, son las cuidadoras de la salud en lo general. Esta situación me llamó mucho la atención, he estado tratando de actualizarla, parece que se está abordando, porque en Estados Unidos se encontró que las mujeres de las universidades públicas ganaban menos que los varones. Este estudio fue realizado por la Universidad de Harvard y se hizo en el Massachusetts General Hospital, en donde nosotros sabemos que la formación es más libre, etcétera, pero este es el número importante que ellos vieron como muestra, y pues efectivamente las mujeres médicos ganan 69 centavos de dólar con respecto a los varones que ganan el dólar completo. Después de haber controlado variables y factores como la edad, el rango, el tipo de participación, los años de residencia, las publicaciones, etcétera, y haberlos visto que estaban iguales, se veían ganando menos. La figura me parece que está un poquito borrosa, pero estas son las mujeres como venían ganando menos y los varones hasta el 2015. En algunas especialidades, como la cirugía ortopédica, la brecha era mucho mayor. Los hombres ganaban mucho más que las mujeres, y también, por ejemplo, aquí nos hablan de los oncólogos, y no puede ser que esto suceda actualmente, ni nunca no tendría por qué ser si todos tienen el mismo grado de
de estudios, el mismo tiempo de trabajo, etc. También este estudio encontró que los profesores de tiempo completo de las mujeres ganaban menos que los profesores de tiempo completo y también los profesores asociados tenían esta brecha. Esta gráfica es para explicar un poquito qué especialidades son las que eligen más las mujeres. Y, por ejemplo, aquí les puse la pediatría, la medicina familiar, la psiquiatría, la obstetricia, la dermatología y menos, por ejemplo, la cirugía torácica o la cirugía ortopédica. Este es lo que ganan. Acá en esta columna podemos ver lo que ganan los hombres y las mujeres. Entonces estamos viendo que aquí en pediatría hay más mujeres y sin embargo ganan menos. O en ginecología y obstetricia, los hombres ganan más que las mujeres, aún cuando hay más mujeres en ese sitio. Entonces, la brecha salarial entre hombres y mujeres del sector salud en Colombia es del 39%. Esta es algo que acaba de un grupo de mujeres que están asociadas, datos de SECOP, indicó la presidenta de esta asociación colombiana que esa es la brecha que hay, pero además tienen sobrecarga en las tareas de trabajo y de contratos de ellas. Entonces, bueno, pues además hacen un ejercicio que las mujeres científicas en la pandemia trabajaron casi el 30% más que sus compañeros varones. ¿Qué pasa en Europa, en España? La brecha salarial se situó en el 2019 en 11.9, 2 puntos por debajo de la media europea según Eurostat, y están lejos de los países como Luxemburgo o Italia, ¿no? Así que Italia es la que tiene mejor regulación de eso. La brecha española se amplía con la edad y eso parece algo pues, muy desagradable. Alcanza hasta el 34.3% entre los mayores de 65 años y es la más alta de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues yo ya me empecé a preocupar porque a lo mejor voy a ganar menos también. Cuando hablamos de la brecha salarial, esto es muy importante que se entienda, no significa que las empresas paguen salarios base diferentes a sus trabajadores en función del sexo, excepto el que les presenté primero en Estados Unidos, sino que los trabajos con iguales responsabilidades no son retribuidos de la misma forma. La brecha se genera premiando unas categorías u ocupaciones por encima de otras a través de complementos salariales y horas extras que sí discriminan por sexo. Y estas son las principales cifras sobre la brecha de género, cómo han ido avanzando, ¿no? Pareciera que ya pues que va aumentando cada vez y esto lo tendríamos que ir verificando en diferentes lugares. Por ejemplo, en América Latina, esta es la brecha salarial entre hombres y mujeres y pues es bastante importante la brecha. Este estudio de mujeres, sistemas de salud y economías saludables es muy bueno. Este es un estudio que hizo Felicia Noll y sus colaboradores y que se dedica a economía de salud. Y dice que las mujeres en México producen la mayoría de la salud, que es algo de lo que hemos estado hablando. El 62% de las personas que trabajan de forma remunerada en la producción de la salud son mujeres. Además, corresponde a las mujeres el 76% de las horas en cuidados a la familia, que son horas no remuneradas. Los cuidados para la familia, personas de la comunidad, enfermos crónicos, temporales y discapacitados, niños y adultos mayores, son ejemplos claros del trabajo no remunerado
dedicado exclusivamente a la producción de la salud y que demandan mayores cantidades de trabajo de las mujeres. Entonces, las mujeres médicas, el 57% goza de empleo pleno, mientras que el restante están desempleadas o subempleadas. No es el caso de los hombres médicos, en donde el subempleo es del 21%. Sin embargo, ellos mencionan que la situación para las mujeres mejoró en el tiempo, ya que en 1990 el desempleo total de las mujeres era del 68%. Por otro lado, en promedio los salarios de los hombres médicos es 1.3 veces mayor que el de las mujeres médicas. Sin embargo, a partir del 2010 en nuestro país, se buscó eliminar las discrepancias a través de los trabajadores, de las tabuladores de la Secretaría de Salud, en donde son iguales para hombres y mujeres. Pero como comentamos anteriormente, la brecha no es nada más el salario, sino otras ocupaciones en donde se generan premios o sobresueldos para los varones encima de las mujeres. Las mujeres se enfrentan una doble o triple jornada laboral o cuádruple, la cual perpetúa la inequidad de género y merma su propia salud y productividad y el bienestar de su familia, por supuesto. Y aquí hacen un ejercicio muy interesante de cuántas horas al día de descanso o cuántas horas semanales tiene la mujer y cuántas tiene el varón. Y aparentemente las mujeres tenemos 5.3 horas al día de descanso, mientras que los hombres tienen 10 horas libres para el descanso y la relajación durante el día. Porque las mujeres, además de los cuidados que ya mencionamos, tienen el trabajo doméstico. Entonces, pues sí hay que poner atención en esta circunstancia tan inequitativa. Otra vez, las políticas de cuidado entonces son una pieza clave para la producción de la salud y para el desarrollo humano, social y económico. Entonces se requieren esfuerzos transversales que abarquen al sector público, al sector privado, para empujar políticas transformativas en materia de género y salud con un enfoque en la equidad y en la cobertura universal. Este es el informe México, Mujeres, Sistemas de Salud y Economías Saludables, del que les acabo de comentar. Bueno, en sus roles duales, como ya dijimos, pueden ser más, las mujeres pertenecen al sistema de salud porque son cuidadoras y proveedoras de salud. Entonces, están afectadas por discriminación de género, hay mayor pobreza en las mujeres y por otras muchas variables y dimensiones de inequidad para las cuales tenemos que trabajar, porque de otra manera no puede haber un desarrollo sustentable en el mundo. En este libro de la Academia Nacional de Medicina, en donde debo decirles que las mujeres están subrepresentadas absolutamente, han variado entre el 10%, el 15%, el 17%, a lo más que se han llegado, aunque ahora en los últimos años, digamos, se está divulgando más para que ellas intenten ingresar, porque es muy importante que haya equidad en la Academia Nacional de Medicina, que es un órgano consultor del gobierno federal. Pero en este libro, que lo realizamos por las mujeres, recomendamos un abordaje integral que va más allá de las concepciones de salud materna, salud sexual y reproductiva de la mujer, que es lo que siempre está presente, ¿no? Sino adoptar un concepto más amplio de salud y mujer, que reconozca las aportaciones de las mujeres al desarrollo y la importancia de su participación en las actividades de salud. ¿Qué pasa en la investigación? Aquí estamos viendo, esta es una gráfica del Sistema Nacional de Investigadores del 2020,
Los hombres se llevan la mayor parte, el 62%, y las mujeres el 38%. Pero a mí me da gusto porque ya va llegando al 40%. La primera vez que empecé a investigar esto era el 30%. Sin embargo, cuando se ve la tabla por grados, es decir, el SNI 1, el SNI 2, el SNI 3, entre más se va aumentando en grado, más grande se hace la brecha. Las mujeres se quedan más en el SNI 1 y los hombres siguen avanzando a los otros grados. Esto también es muy importante porque aquí se deben de tener políticas quizá como las que ya hay, incluso aquí en la universidad, no sé si sean, en donde se les da un tiempo de evaluación mayor si las mujeres están en su periodo reproductivo, por ejemplo, y entonces se pueden llevar políticas más equitativas. Bueno, se habla también de estas diferencias por el cerebro masculino y el cerebro femenino. Eso lo aprendimos todos, los que somos médicos y los biólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? Se habla justo del cerebro masculino como una mayor conexión entre las partes de los hemisferios frontales hacia los hemisferios temporales, parietales y occipitales, lo cual les podría dar una mejor visión visoespacial, sí, está bien dicho, y mayor control motor. Entonces, por eso es que a los hombres se les dan carros desde manera temprana para jugar con ellos, porque supuestamente van a manejar mejor que las mujeres. ¿Y qué pasa con las mujeres? Las mujeres tenemos mucho más conexiones entre ambos hemisferios. Y es muy interesante este conectoma porque se están haciendo estudios biológicos de cómo se van trazando. ¿Qué significaría esto? Pues que las mujeres tenemos más habilidades verbales y más habilidades intuitivas, y por eso se nos dan otros roles, y por eso, como dije, pues nos dan muñecas y así, ¿no? Ya está cambiando, ya también las mujeres entran mucho al Nintendo y otros instrumentos que pudieran darles habilidades motoras, ¿no? Sin embargo, hay teorías e hipótesis que dicen que esto se ha ido formando por un constructo social, por los roles que se les ha generado a las mujeres tradicionalmente. Y entonces volvemos aquí a las mujeres italianas neurocirujanas, en donde ellas dicen que las diferencias que distinguen el cerebro, el funcionamiento del cerebro y la conducta, pues ayuda a las mujeres, porque dice que las mujeres son más cautelosas, cuidan más los detalles que los varones, hacen más grupo de trabajo y más investigación que su contraparte, o sea, los varones, y tienen grandes aptitudes también médicas y quirúrgicas. Entonces, este artículo, si lo pueden leer, es muy bueno en ese sentido, ¿no? Otra vez vemos aquí, pues, otra toma otra ilustración de los cerebros de los hombres, que otra vez los vemos conectados entre sus propios lóbulos, ¿no? Aquí. Y a las mujeres entre ambos lóbulos. Digamos aquí entre los lóbulos frontales, parietales, temporales, occipitales, y aquí entre ambos cerebros, digamos, el cerebro derecho, el cerebro izquierdo. Bueno, y es tiempo de ver nuevamente, de reconocer, de rebobinar el asunto de las mujeres en la ciencia, de hacer un ajuste, ¿no? Ya es un imperativo moral y es un imperativo necesario hacerlo. En las ciencias médicas y en las ciencias de la vida, que ya sabemos que
las mujeres ocupan el 70% de estas áreas, están muy subrepresentadas en los niveles mayores. Por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres están representadas en el 45% como asistentes de profesor en las áreas clínicas. Y solamente el 35% son profesoras asociadas y solamente el 22% son profesoras de tiempo completo. En Europa existe una situación similar. En las STEM, como dijimos, en las matemáticas, en las computadoras, en las ingenierías, pues el 50% de las mujeres han experimentado discriminación de género en su lugar de trabajo, incluyendo pues desde el trato como que son incompetentes, ganando menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, no son respetadas, etc. Esta es una gráfica en donde podemos ver cómo las mujeres se dedican más a la salud, a las ciencias de la vida, menos a las matemáticas, pero se van acercando un poco acá, menos en las ciencias físicas, en la computación y en las ingenierías. Esta lámina representa, es un mural de Cristina Kahlo, la hermana de Frida Kahlo, que está en lo que es o era la Secretaría de Salud en Lieja, que tiene murales de Diego Rivera preciosos. Me gusta mucho porque aquí está representada ella con una hoja en donde está muy interesada en ver qué pasa con la hoja, que pudiera representar, y el propio Diego Rivera le puso ciencia a esto, pero a pesar de que tiene aquí a la serpiente que le está diciendo otras cosas y la está distrayendo para que no se dedique a la ciencia. Entonces, es muy interesante ver cómo en 1929 el gran muralista Rivera pues capta esta circunstancia, ¿no? Y pone a la mujer como la ciencia. En el personal académico de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, estas son las figuras académicas. Si ustedes se fijan, los hombres pues son más que las mujeres como investigador, como profesor de carrera y como profesor incluso de asignatura, no así como técnico académico, porque era lo que comentábamos hace rato. Entonces, este es el total de las mujeres y los hombres que hay en nuestra universidad, que está en... Todos sabemos que el monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios tienen que destinar a las actividades de investigación, ciencia y desarrollo tecnológico debe ser al menos del 1% del Producto Interno Bruto del país, mediante diferentes apoyos. Pero también sabemos que esto no se ha cumplido y que podemos ver el porcentaje del Producto Interno Bruto acá. En diferentes años, ¿no? Varió un poco aquí. Y bueno, esto nos hace pensar cómo vamos a hacer para obtener recursos para poder hacer investigación científica. Este es un problema global de hombres y mujeres y es un problema de la ciencia que se está viviendo desde hace muchos años en nuestro país. Les quiero mostrar los títulos de doctorado que hay en las universidades de Estados Unidos en 2020. Y dependiendo de las áreas en donde se están desarrollando. Por ejemplo, artes y humanidades, pues estamos viendo que hay más mujeres, ya habíamos comentado eso. Igual en las ciencias como biología y agricultura. Sin embargo, es menos en los negocios, en educación somos más mujeres, son más mujeres, en las ingenierías son mucho menos mujeres, en las ciencias médicas son mucho más mujeres, en las matemáticas, vean ustedes, y en la computación mucho menos, así como en la física, en la administración pública son más,
y en las ciencias sociales son más. Ese es en el grado de doctorado, esta es en el grado de maestría, pero es, pues digamos que muy semejante, ¿no? Estamos viendo otra vez las artes y las humanidades, la administración, las ingenierías en donde están subrepresentadas. Y bueno, este es el total que ellos hacen de graduados por género y campo para todas las escuelas de posgrado en los Estados Unidos, que no varía de lo que ya comenté previamente. Las mujeres en las universidades de Iberoamérica, la búsqueda de la necesaria conciliación, trabajo, familia. Este es un tema muy importante con el que me he estado encontrando y es la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, los conceptos, las implicaciones que tiene. Cuando a mí me entrevistan, siempre me preguntan que cómo hago o cómo hice para poder tener una carrera profesional, para poder haber llegado a ser directora de un Instituto Nacional de Salud, presidenta de la Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo le hago, no? Con la vida familiar. Y yo siempre digo que es posible, que hay que ordenar y jerarquizar nuestros pensamientos y por supuesto darle tiempo a las actividades, mucho tiempo, se tiene que trabajar mucho porque además hay inequidades y entonces tienes que mostrar más que el varón para que puedas llegar a un lugar de estos, ¿no? Pero se puede. Pero sí es un tema que hay que abordar y que con las mujeres jóvenes hay que platicarlo muchísimo. Hay varios ordenamientos que se han dado en América Latina, como el Protocolo de San Salvador, la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, fue por la ONU, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Quito, la conferencia regional que se dio en Brasil y otras muchas más. Entonces, en México, la idea de la conciliación se ha centrado en las políticas laborales focalizadas nuevamente, con derechos concedidos a la madre durante la maternidad, como si la mujer fuera nada más, como si el problema de la mujer fuera nada más el periodo reproductivo, ¿no? De 12 semanas, con percepción íntegra del salario y en algunos casos permiso para tomar, para la lactancia, dependiendo de los arreglos que haya en las instituciones en donde se esté. Pero la conciliación de los distintos ámbitos de la vida es una aspiración legítima de los seres humanos. Se trata de un derecho fundamental, parte de la vivencia de una vida digna, tanto para hombres como mujeres. Entonces, debemos exigir las condiciones para hacerla posible. La culpa de cada día, superdirectivas, conciliaciones entre el liderazgo y las madres esposas. Este es un problema que hay que abordar y es un problema de un constructo social en el que las mujeres y los varones tenemos que trabajar mucho para entender. La culpa de dejar al hijo en la guardería, la culpa de no poder hacer la comida, la culpa de dejar a la mamá sola. Tendríamos que trabajar mucho sobre ese constructo. No tenemos nosotros, somos la responsabilidad, no recae todo sobre la mujer, ¿no? Es una sobreexigencia de esto. Y sobreexigencia además de los espacios laborales, ¿no? Entonces, hay mujeres que han vivido o viven o sienten la culpa de alguna u otra manera por no desarrollar su labor, como digo, de cuidadoras y reproductoras al 100%, ¿por qué no tienes más hijos? Te preguntan, ¿no? O ¿por qué no cuidas a tus papás? O ¿por qué no cuidas a tu hermano? Etcétera. Y te vas a trabajar. Entonces es muy complicado, ¿no? Y entonces, atrapadas en el laberinto de cristal, las dificultades de esta conciliación de las profesoras universitarias en Italia, donde hemos dicho que hay mayor igualdad de género en la tasa de matriculación en educación superior, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Los resultados muestran que es imprescindible que la conciliación se presente como un objetivo clave para producir resultados óptimos para los estados y las familias en lo que respecta a la eficiencia económica, la igualdad de género y el bienestar infantil.
que es muy importante. Y entonces aquí hablamos de corresponsabilidad masculina, ¿no? Hay países nórdicos, como ejemplo, en donde cuando la mujer tiene un hijo, se le dan efectivamente sus 12 semanas, 3 meses de licencia, pero después siguen 3 meses de licencia para el varón. La mujer se puede reintegrar completamente al trabajo y luego hay otros 3 meses más que pueden tomarlo o el varón o la mujer. E incluso hay estudios en los que se ve o en los que se denotan que si el varón no toma su periodo de maternidad, por decirlo así, para la paternidad, se ve mal visto, ¿no? Por los demás. Entonces, esos son avances que hay que ir pensando y cómo vamos a hacer que el hombre sea corresponsable en el cuidado de la familia, en las labores domésticas, en todo lo que la mujer siempre ha estado inmersa. Existe también la crítica y las aportaciones feministas a la ciencia, ¿no? Y esto es muy importante. La ciencia mostrando, no en pocos casos, cómo ésta se ha distorsionado con supuestos y sesgos sexistas, no solo en el tratamiento de las mujeres como científicas, sino dentro de las instituciones, sino también en las aproximaciones teóricas, metodológicas y conceptuales de los estudios que se hacen, por ejemplo, de los estudios clínicos, en donde hay este sesgo. Bueno, este es el género y conocimiento. Entonces, la producción de conocimiento continuará regida por nuestro sistema de sexo-género y sus prescripciones asociadas, es decir, con prejuicio. Entonces, cuando uno hace ciencia, tiene uno que estar muy atenta en la medida en que no probablemente que lo femenino existe en tanto un constructo normativo para respaldar los privilegios del varón cis heterosexual, y no podremos hacer estallar las categorías que le den existencia y en consecuencia la producción de conocimiento continuaría regida, como dije, por este sistema de sexo-género. Este ejemplo me gusta mucho porque Japón es un país que, pues, lo vemos grande, es una economía extraordinaria, es una población sumamente trabajadora, y sin embargo, no han avanzado, como podemos ver aquí, en la brecha entre los estudios entre hombres y mujeres y mucho menos entre los puestos de toma de decisiones de hombres y mujeres en lo general. Finalmente, les muestro esta lámina de una nenita de 5 años, 5 o 6 años, que se muestra empoderada como la Mujer Maravilla y es encantadora esta imagen que tendríamos que tener todo el tiempo para mostrarle a nuestras niñas cómo las mujeres podemos llegar a tener una vida plena desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la recreación. Podemos leer, podemos ir al cine, podemos ir a bailar, podemos ir al teatro, podemos podemos viajar, podemos tener hijos y podemos tener una carrera profesional digna. Hay que luchar, hay que hacerlo, pero quien lo quiera hacer, en el ámbito que lo quieran hacer, es posible. Finalmente, pues les doy las gracias por haberme escuchado y estoy a sus órdenes en este correo que ven ustedes ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Teresita Corona. Como les mencioné, por razones de fuerza mayor no puede estar en este momento contestando sus preguntas, pero seguramente habrá oportunidad para hacerlo más adelante. Queremos agradecer mucho a la doctora Teresita Corona la interesante información, tanto estadística como neurocientífica, médica y humanística, que el día de hoy ha compartido con nosotros.
y bueno, tenemos muchas citas que nos ha dejado para reflexionar a este respecto. Y bueno, también le agradecemos mucho el habernos distinguido con su muy interesante y valiosa conferencia al Grupo Mujer y Ciencia UNAM. Y bueno, pues le damos un gran aplauso virtual desde aquí y tenemos pues muchas felicitaciones en los chats, que bueno, que seguramente, ¿verdad? También ella tendrá acceso a sus comentarios más adelante. Entonces, pues agradecemos esto a todas ustedes, su presencia, su participación. Y bueno, pues no nos queda más que mencionar, ¿verdad?, que la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina y el Grupo Mujer y Ciencia UNAM, pues les damos nuevamente a todas y a todos muchas gracias por su asistencia y sin duda esta conferencia será un gran referente para las futuras generaciones de médicas y de científicas que se acerquen, ¿verdad?, a la ciencia como una opción vocacional.